en las distintas entrevistas que he hecho en este programa es de que arroja luces sobre los problemas tanto de fondo como de los que están planteados en el momento y las circunstancias en que converso. Pues bien, la razón de que esté una vez más aquí en este programa es que hay una serie de hechos que requieren análisis serios, responsables. Y nadie más indicado que un hombre como Germán Esquerrá. Bienvenido, Germán. Muchas gracias, José Vicente. Muchísimas gracias. Mira, el resultado del 6 de diciembre del año pasado, elección de los miembros de la Asamblea Nacional, marcó una impronta en la situación del país. Yo creo que mi opinión que te transmito para que tú la consideres y al mismo tiempo dé respuesta a muchas inquietudes que yo he percibido en el país. Para mí ese resultado, que fue un éxito desde el punto de vista electoral para la oposición, sin embargo, la afectó por el manejo que posteriormente esa oposición le dio a esa situación. Pero lo importante es conocer la opinión tuya al respecto. Gracias, José Vicente. Yo sí creo que después del 6 de diciembre y en el transcurso de este tiempo, está menguado ese éxito, está muy vulnerado. Originalmente creo que todo el país político, el país nacional, lo vio en general como un éxito de la oposición y muchos lo vimos como parte del desenvolvimiento democrático, como algo cotidiano en una democracia como la venezolana, una democracia plena, participativa, no solo en las formas, sino también en la práctica, en la acción de los ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, desde el primer momento apareció la sombra de la parcialidad, de la polarización, de lo que llama Ortega y Gasset en una obra maravillosa sobre Mirabeau o el político, las almas menores en política. Y es el caso de Henry Ramos Ayub, en un momento estelar, cuyo discurso debió haber sido otro. Él se dedica a decir que en 6 meses debe salir el jefe del Estado, el presidente de la República, en una fanfarronería inusitada. Se podría decir que ese fue el pecado mortal. Para mí inicial, sí. ¿no? Y ahora vamos llegando a los 6 meses y lo que hemos visto es una hilera continuada de errores, no solo en términos de la palabra, de la liviandad, sino también de los hechos y de las propuestas. Entonces nos damos cuenta que no se estaba a la altura de ese acontecimiento y de lo que el pueblo de Venezuela le estaba asignando como responsabilidad a los efectos de avanzar con profundidad en la gobernabilidad democrática. ¿Qué hecho colocas tú en esa cadena de errores? En primer lugar, bueno, el primero ya lo mencioné. El segundo, esa especie de confusión en lo que en derecho constitucional se llama las faltas absolutas presidenciales. Entonces hablaron, en primer lugar, de la responsabilidad política o juicio político, después de la enmienda, finalmente el revocatorio, algunos plantearon la reforma total de la Constitución, otros plantearon el ir a mecanismos pues que están previstos en las faltas absolutas presidenciales, pero que dependen de una opinión del Tribunal Supremo de Justicia o del Poder Ciudadano antes de ir al debate propiamente parlamentario. A eso hay que agregar la manera desproporcionada, sobre todo de la palabra. En momentos delicados como este hay que tener mucha sindéresis, mucho cuidado, mucho equilibrio con las palabras que se utilizan. Y ese es un aspecto, ¿no? Sí. O un error, mejor dicho. Sí, ese es uno la manera de los como aspectos. fue asumido el revocatorio, ¿no? Así es. El revocatorio se le ve que lo plantean en el marco de una serie de contradicciones internas. de contradicciones entre ellos mismos y además, no sé, no quiero pensar que no lo han estudiado,
pero yo sigo viendo errores en las afirmaciones que se hacen. El revocatorio, por ejemplo, es un instrumento sencillo, es un instrumento de modificación política en ejercicio de la soberanía popular para revocar el mandato de aquellos magistrados o funcionarios que fueron elegidos popularmente. Somos de las pocas constituciones que tienen un revocatorio del primer magistrado nacional, del jefe del Estado, y allá la norma es muy precisa. Para que ocurra el revocatorio, hay dos fases. Primera fase, 20% del cuerpo electoral tiene que solicitarlo, es decir, un promedio de 4 millones de electores tienen que hacer la solicitud. Y al final debe producirse una participación popular y una decisión popular que supere el número de votos con el que fue elegido el magistrado objeto del revocatorio. En una resolución... Más de 7 millones y medio en este caso. En una resolución del Consejo Nacional Electoral, me imagino que para facilitar las cosas, debo pensarlo así, bueno, se estableció de que había una parte previa a los efectos de que los partidos políticos participaran y que esa parte previa, que es en la que estamos, presuponía el 1%, 1 y tanto por ciento del cuerpo electoral, o un poco más. Es decir, había que reunir un promedio de 1 millón de electores para empezar la primera fase, que no es todavía de activación del revocatorio. Eso hay que decirlo con honestidad y sinceridad. Estamos en una fase preliminar. Presentaron las firmas seguramente serán revisadas, están siendo revisadas, y si todo está conforme a la ley, a las normas, los procedimientos reglamentarios que eso exige, entonces se pasa a la segunda fase. La segunda fase es recoger las solicitudes de 4 millones de electores que también tienen que ser identificados en conformidad, como lo dice la propia Constitución, tienen que estar en el registro civil claramente identificados, para entonces iniciar el proceso de convocatoria a la consulta popular. En el plano teórico, José Vicente, no hay quien no apoye un revocatorio establecido como está establecido en la Constitución. Lo que no estamos de acuerdo mucho, yo entre ellos, es con la mentira. No estamos de acuerdo con decir en 6 meses salimos el presidente o el revocatorio es este año, y resulta que cuando sacamos la cuenta no da para que el revocatorio sea este año. Conclusión, ha habido un mal manejo del tema del revocatorio. Muy mal manejo. Que revierte sobre contra todo, ellos, ¿no? Se revierte inmediatamente contra ellos porque el país empieza a ver aquel desorden, empieza a ver que no hay seriedad en los planteamientos. Cuando yo reté a Ramos Ayub a un debate sobre una serie de temas, yo lo hice con mucha humildad y mi único objeto era que aclaráramos pedagógicamente ante el país cada una de las diversas propuestas que se estaban haciendo, entre otras razones, porque como corredactor que fui de la Constitución y de esa norma, conozco con mucha precisión cuál fue la intención, cuál fue el debate y cuál es la configuración de ese instrumento en una democracia como la nuestra. ¿Cuál fue su respuesta? Bueno, se fue a la Universidad Católica, es quizás lo único que me ha incomodado, porque tengo mucho respeto por la universidad. Toda mi vida pues, ha sido universitaria y bueno, ahí dijo una serie de groserías y despropósitos en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello, frente a estudiantes. Yo les recomendaría leer aquel libro de Tien-Gil Song sobre la universidad, que diferencia lo que es un kinder de la ética de una universidad. Yo jamás hubiera hecho eso. Bueno,